Bueno, ahora ingresamos en algo que es lo que más quiere escuchar los hermanos, la gente, todas las personas, porque es aquello que tiene que ver con el reino milenial. Pero lo que sucede es que tenemos que hablar primeramente de todo lo que se va a realizar para que ese reino esté claramente en las condiciones y en el estado que debe estar para que ese reino se pueda llevar adelante. Y eso incluye todo un proceso de limpieza, de saneamiento y de purificación de quien puede o no puede estar en ese reino. También es muy importante indicar que, como ese gráfico que estás viendo allí en pantalla, la parte azul es la semana 70, que ya hemos hablado, y la parte más clara es el reino milenial y la eternidad. O sea que inmediatamente después, desde que termine la semana 70, viene la Cuarta Guerra Mundial y Jesús desciende, implanta el reino de Dios para esa guerra, termina con eso, pero hay muchas cosas que van a suceder y a eso es lo que vamos y lo que vamos a desarrollar. Vamos a presentar también gráficos que tienen que ver de por medio siempre, en los momentos apropiados, para que lo vayan asociando claramente. Este gráfico es la semana 70 y luego el reino milenial y la eternidad. Hay otro gráfico que tiene la semana 69 donde Jesús estuvo físicamente, luego muere en la cruz, comienza el evangelio, ocurre el rapto, la iglesia se va, termina la dispensación o el tiempo de gracia y comienza lo que tenemos en azul aquí, la semana 70, y luego el color claro, o sea, eso es cronología profética bíblica, lo que Dios indicó y estableció en su plan eterno. Y eso es lo que debemos entender y comprender para que todo esté perfectamente en orden, claramente establecido. Todo esto es fundamental. Entonces, vamos a ingresar en los temas que tenemos previsto en la introducción. Todo este tema del reino milenial, Dios lo tiene prometido de hace 3000 años a Israel, porque toda la revelación fue dada a Israel y fue claramente entregada para ellos. Ellos son los que tienen claramente estas promesas. Luego, esas promesas fueron sumadas a la iglesia, porque la iglesia fue injertada en el árbol de olivo que es el pueblo de Israel. Israel, en su soberbia, en su altivez y en su desconocimiento, no acepta que los gentiles son parte. Pero eso no importa, no interesa nada. Lo que importa es lo que Dios hizo y lo que Dios quiere. Lo que ellos piensan es otra historia. Hemos mostrado muchas de las cosas que ellos piensan, ajeno y lejos de la voluntad de Dios. Pero en ese tiempo todo va a armonizar, todo se va a acomodar en su lugar y en su sitio, y va a comenzar todo a funcionar nuevamente. Entonces, se detiene la Tercera Guerra Mundial, se implanta el reino de Dios, y va a tener que haber, como dije, una limpieza. El juicio del Mesías, los sobrevivientes de las naciones de la semana 70. O sea que va a haber un tercio de la población mundial básicamente que va a sobrevivir. Hoy somos más de 8.000 millones de personas. O sea que por lo menos 2.000 millones van a quedar. Introducción. Lo revelado de los profetas hebreos es muy contundente. Después del Imperio Romano restaurado, la comunidad europea actual, viene el reino de Dios. El profeta Daniel, 600 años antes de Cristo, se le reveló la sucesión de los dominios humanos que vendrían en la tierra hasta que el reino de Dios con todos los santos quedan establecidos en la tierra. El apóstol Juan, 96 años después de Cristo, se le reveló la duración del reino de Dios en la tierra, que es de 1000 años. Y hay algo muy importante que quiero destacar aquí, en esta introducción. Cuando la iglesia sea arrebatada, inmediatamente comienza el pacto de paz y seguridad, aparece el anticristo,
establece el pacto de paz y seguridad, y todos los evangélicos que se quedaron por el motivo que sea y sean identificados rápidamente van a ser llevados a campos de concentración, van a caer en una tortura sin igual, y los que lleguen hasta el final y no tengan opción de ser cambiados para que acepten la adoración al anticristo, a la bestia, y que renuncien a Jesús, van a morir finalmente decapitados. Eso comienza ni bien se va a la iglesia. Ahora, el desarrollo final, en la etapa final, en donde bíblicamente se establece la guillotina, en todo el mundo va a suceder cuando se implanta el reino del cuerno pequeño, la bestia. Entonces ahí ya es a nivel mundial. Todas las religiones afuera, y el que no acepta la nueva era, va directamente a la guillotina. Entonces, ¿qué sucede luego? Que Jesús implanta el reino de Dios. A estos que tienen el chip, a los que recibieron la marca, a los que tienen autoridad en ese reino y a los que se le ofrecieron lealtad al anticristo, a la bestia, al cuerno pequeño, que Jesús dijo que va a pasar con ellos. Y quiero mencionárselo porque el que a hierro mata, a hierro siempre muere, dijo Jesús. Y vamos a ver en la parábola de las minas, cuando Jesús iba a Jerusalén para ser entregado y morir crucificado, él habló una parábola, la parábola de las minas. Y en lo último, él dijo estas palabras que es literal. Esto se aplica exactamente a cuando él regresa e implante su reino. Yo quiero leer solamente el versículo final de esa parábola que dice así. Lucas 19, verso 29. Todos los versículos bíblicos son de la versión de Casiodoro de Reina, 1569. Lucas capítulo 19, verso 27. Y también aquellos mis enemigos, todos los que se opusieron a él, que están ahí, que sobreviven, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y degolladlo delante de mí. Podemos decir hoy, decapitadlo, guillotina. El que a hierro mata, a hierro siempre muere. Y los sobrevivientes del que se hayan manifestado plenamente, plena y totalmente con el reino del anticristo, la bestia, haya sido parte del mismo, se haya marcado, haya hecho todo lo que ese reino le pedía, todo eso van a pasar por la guillotina. Todos. Así que lo único que no van a pasar por la guillotina son el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño y el falso profeta, que van a ser enviados directamente al lago de fuego y azufre. Directamente. Pero el resto van a ir directamente a la guillotina. Y eso es lo que está establecido. Así que ellos van a hacer primero eso y le va a volver ellos mismos. ¿Por qué es esto? Porque es en un lapso de 7 años y medio, básicamente transcurre todo lo que he mencionado. El pacto de paz y seguridad dura 7 años, termina el pacto de paz y seguridad, y de 2 meses y medio, 3 meses y medio después de ese lapso es cuando se implanta el reino de Dios en la tierra. Y después de eso es cuando viene el juicio de las naciones y se establece claramente el reino de Jesús y comienza su obra, que vamos a comenzar a desarrollar en este mismo momento. El juicio del Mesías a los sobrevivientes de las naciones de la semana 70. Todos los sobrevivientes de las naciones de la semana 70 de años de Daniel, les espera el juicio del Mesías cuando implanta el reino de Dios. Hay quienes podrán ingresar al reino glorioso del Mesías porque no están marcados, no se identificaron, se ocultaron en donde pudieron, sobrevivieron, ¿no? El resto será cortado del mismo por sus actos y hechos de la semana 70 de Daniel. Y vamos a ir a los versículos bíblicos sobre este tema. Y tenemos una serie de versículos bíblicos que vamos a ir compartiendo con todos ustedes. El primero es el siguiente, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. Ahí tenemos claramente lo que va a suceder con los sobrevivientes de todas las naciones. De manera que, como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Cuando habla del fin del siglo, obviamente está hablando
cuando llegue el momento que Él implante el reino y termine el estado actual de cosas que vivimos. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino a todos los estorbos, ¿vio? Todo lo que no quiso que el reino de Dios llegue, no querían, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús habla en dónde terminarán, pero previamente muchos de ellos terminarán en dónde, en la guillotina, paso previo. O sea, su situación física previa es la guillotina, después de la guillotina, el horno de fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. O sea que ahí tenemos perfectamente declarado cómo va a ser la situación. Todos los que no querían que Él reine, todos van al horno de fuego. Pero el paso previo es la guillotina. Y aquellos que esperaban en Él, y los que vinieron a reinar con Jesús, que descienden del cielo al reino milenial, todos, pero exclusivamente aquí hablan de los sobrevivientes de Israel, de los sobrevivientes de las naciones. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ese es el estado, porque ya el resto ya estuvo en gloria. Descendió de la gloria. Ahora vamos a ver claramente el juicio que va a haber en ese momento. Para muchos todo esto parece muy complejo, no se haga problema, que para Dios es muy sencillo. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46 dice lo siguiente. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, es decir, cuando se establezca el reino milenial, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, los sobrevivientes de las naciones. Y los apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, bendito de mi Padre, poseed el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dijo: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y quiero que se entienda perfectamente quiénes son estos. Estos son los sobrevivientes, los justos, los que sobrevivieron a todo lo que va a pasar desde el arrebatamiento en adelante. Desde que se firma el pacto de paz y seguridad, esos 7 años y 6 meses aproximadamente, hasta que Jesús implanta el reino de Dios, van a pasar todo lo que va a suceder en la tierra. Bueno, ellos son los que guardaron y protegieron a muchos, que sobrevivieron hasta ese día por ese trabajo de ellos. A ellos se refiere Jesús. A los que están en cuerpos naturales como estoy yo hoy y está usted. Los que sobrevivan a todos los eventos, a ellos se refiere Jesús aquí. Y entonces ellos van a entrar al reino. ¿Qué dice luego? Verso 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán esto al tormento eterno y los justos a la vida eterna. O sea que vemos perfectamente allí cómo va a suceder ese juicio. Van a ser limpiados, quitados los que no sean dignos de ingresar en el mismo, por el chip, por la marca, por la adoración,
por negar a Jesús. Bueno, todo eso van a ser limpiados del reino porque ya no tienen oportunidad de entrar al mismo por sus actos. Eso es muy, muy importante que se tenga presente y muy en cuenta, totalmente en cuenta. Por eso es necesario ir viendo los pasos que van a seguir, las situaciones. ¿Cuál será el destino de aquellos que recibieron la marca de la bestia y adoraron a la imagen y se hallan entre los sobrevivientes? El texto bíblico es muy contundente en su declaración sobre ellos. Serán cortados del reino, morirán decapitados e irán a condenación eterna. Y tenemos para esto una serie de versículos bíblicos que ya mismo pasamos a compartir. Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 11 dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá el vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento de ellos sube por siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomase la señal de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia, ni su imagen, y no recibieron su señal en su frente ni en sus manos, y vivirán y reinarán con el Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 19, versos 20 y 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. O sea que allí vamos viendo perfectamente qué sucederá, cuál es el resultado. Está perfectamente dicho en la palabra de Dios, nadie se puede sorprender. Son los hechos que van a ir ocurriendo, los avisos, si alguno se adora, si alguno se marca, si alguno recibe. Eso lo predico hoy la iglesia. Durante el periodo de los primeros 3 años y medio de la semana 70, los 2 testigos y los 144.000 sellados. Y luego el que con todos estos avisos y todos estos anuncios de los que sobreviven aquellos días opta por marcarse, por adorar o por negar a Jesús, bueno, tendrá las consecuencias que hemos señalado y manifestado. El fin de los malvados en la tierra. Serán exterminados los hombres que viven para hacer engaño, la mentira y todo tipo de corrupción. Y sobre este tema vamos a ver 2 versículos bíblicos que son muy importantes, en donde está anunciado y profetizado que esto va a suceder. Isaías capítulo 29, verso 18 al 21 dice así: y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugan a la iniquidad, los que hacían pecar al hombre en palabra, los que armaban lazo al que reprendía en la puerta, y torcieron lo justo en vanidad. Sofonías capítulo 3, verso 11 primero y luego el verso 9. Verso 11. En aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus obras con las cuales te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia,
y nunca más te ensoberbecerás del monte de mi santidad. 9. Porque entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un solo consentimiento le sirvan. Es decir, que Dios va a establecer claramente algo que muchos no entienden por qué va a pasar todo esto, es porque el mundo espiritual no va a estar más en la tierra. El reino de Lucifer, el reino de Satanás, toda su maldad no va a estar más sobre la tierra. Como consecuencia de eso no va a haber tentación, no va a haber nada que afecte a los sobrevivientes de las naciones. Y por eso ellos de común consentimiento van a servir a Jesús. Obviamente que todavía en ese reino se puede pecar, pero no hay quien induzca al pecado, por lo cual el que en esos días cometa pecado morirá automáticamente. El que peca y aparece alguien muerto en algún lugar es porque cometió pecado. ¿Y eso por qué va a ser? Porque al no estar el tentador y el que obliga e incita al pecado, nadie está obligado a pecar, por lo cual el que peca lo hizo por su propia voluntad, sin tentación, sin nada, automáticamente será cortado del reino, porque es un reino de santidad. Allí no hay tolerancia al pecado. El Mesías hace juntar a todos los desterrados de Israel en Palestina. El Señor fue muy claro en los profetas hebreos y en los evangelios de este hecho. Israel es su pueblo escogido y donde tiene sede su reino universal. En consecuencia, todos ellos serán llevados a su tierra por mandato del Mesías y la disfrutarán. Y para este tema tenemos varios versículos bíblicos que a continuación paso a mencionárselo. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, que dice así: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Y enviarás sus ángeles con la trompeta y gran voz. Juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Quiero indicar claramente que Jesús va a juntar a los sobrevivientes de las naciones de Israel y lo va a llevar a Jerusalén. Esto no es el rapto. No se equivoque, el rapto ocurrió 7 años y 6 meses antes ya. Esto es, los ángeles van a llevar a los sobrevivientes de Israel que están en cuerpo físico a Jerusalén. Y dice que todo lo que estén en la tierra lo van a ver. Y al arrebatamiento solamente van a ver que Jesús viene los que se van. No se equivoque, aquí Jesús nunca habló del rapto, aquí habló de juntar al remanente de Israel y llevarlo a Jerusalén, al remanente que está en cuerpo físico. Todo siempre se refirió a eso en los evangelios. Nunca habló del arrebatamiento. El que le dice que ahí está el arrebatamiento está muy equivocado. Marcos capítulo 13, verso 24 al 27 dice: pero en aquellos días después de aquella tribulación o de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potencia y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Vuelvo a reiterar, este es el remanente fiel de Israel, o los sobrevivientes de Israel que van a ser llevados a Jerusalén. Va a haber otro remanente de Israel marcado, bueno, eso van a ir a la guillotina. La Jabal Lubavitch, donde está Javier Milei, donde está también Donald Trump, todo eso van a la guillotina, si llegan hasta esos días. Todo eso, olvídese. Esos son un grupo de Israel que va a reinar con el falso Mesías, se van a marcar, van a hacer todo lo que tienen que hacer y terminar en la guillotina. Dios no puede ser burlado. Isaías capítulo 16, versos 3 al 5. Dice así: reúne consejo a juicio, pon tu sombra en mediodía como la noche. Esconde lo desterrado, no descubras al huido. More contigo mi desterrado Moab, séles escondedero de la presencia del destruidor. Porque el atormentador fenecerá, el destruidor tendrá fin. El hollador será consumido de sobre la tierra.
y se dispondrá trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. O sea, aquí habla de cuando Jesús establezca su reino, y habla de los que huyen a Moab, que ya lo he hablado, que van a sobrevivir porque huyen allí para no marcarse, para no adorar y para no participar de nada del reino del cuerno pequeño, la bestia. Isaías capítulo 11, verso 11 al 16. Y acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer el remanente de su pueblo que fue dejado en Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Etiopía, y de Elam, y de Caldea, y de Amat, y de las islas del mar. Y levantará pendón a los gentiles, y juntarán los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Aquí habla de lo mismo, de eso, de lo que cuando Jesús en los evangelios habla, es de esto. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia, Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán a los de oriente, Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón le darán obediencia. Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y lo herirá en 7 riberas, y hará que pasen por él con zapatos. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, lo que quedó en Asiria, y de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías capítulo 14, verso 1 y 2. Porque el Señor tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se allegarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Señor, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán a los que los oprimieron. Isaías capítulo 27, versos 12 y 13. Y acontecerá en aquel día que herirá el Señor desde el alveo del río Éufrates hasta el río de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis ayuntados unos a unos. Acontecerá entonces en aquel día que habrá tañido de gran voz de trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en la tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. O sea que todos estos movimientos que estoy mencionando son lo que va a suceder en la tierra para que vayan a Israel. Pero ahora van a ir porque el Mesías verdadero está ahí, no el falso Mesías de la Jabab Lubavitch, sino que va a estar el verdadero Mesías Jesús. Yeshua, como le llaman los Israel, van a estar ahí. Sofonías capítulo 3, verso 20 dice: en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os congregaré, porque yo daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornare vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice el Señor. Zacarías capítulo 10, verso 8 y 9. Yo les silbaré y los juntaré, porque yo los he redimido, y serán multiplicados como fueron multiplicados. Bien que los sembraré entre los pueblos, aun en lejanos países se hará mención de mí, y vivirán sus hijos y tornarán. Miqueas capítulo 4, versos 6 y 7. En aquel día, dice el Señor, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí, y pondré a la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Jeremías capítulo 23, verso 1 al 8. Hay de los pastores que desperdician y desparraman las ovejas de mi manada, dijo el Señor. Por tanto, así dijo el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros desparramáis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis visitado. He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dijo el Señor.
y yo recogeré el resto de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dijo el Señor. Y aquí que vienen días, dice el Señor, y despertaré a David, renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiadamente. Y Israel habitará confiado. Y este será su nombre, que le llamará el Señor justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dijo el Señor, y no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir y trajo a la simiente de la casa de Israel de la tierra del Aquilón norte, y de todas las tierras a donde las eché, y habitarán en su tierra. O sea que allí vemos clara y perfectamente que el Señor va a juntar de todos los lugares del planeta Tierra a donde esté Israel. Los sobrevivientes serán llevados a Jerusalén. El texto es totalmente claro, preciso, y todos estos pasajes, más allá de todas las dispersiones que estuvo Israel, siempre apuntaron a cuando Jesús venga, establezca su reino y ponga en Jerusalén, en Israel y en esa tierra a todos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob en ese lugar. Los que puedan vivir sobrevivirán y entrarán al reino, y los que se identificaron con el falso Mesías terminarán en la condenación eterna. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Continuaremos en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.